Era el 10 de enero de 1983 y un miembro de la familia criminal Gambino de Nueva York estaba conduciendo hacia la casa de Patty Testa, un miembro principal en el anillo de robo de automóviles de los Gambino y un asociado del hombre en cuestión. Se acerca con un abrigo de cuero, una escopeta oculta bajo su chaqueta, entra en la casa y nunca más se le ve. Al día siguiente no se presenta a la fiesta de cumpleaños de su hija, una causa de preocupación. 10 días después, lo encuentran congelado y muerto en el maletero de su sedán. Este hombre era el incontrolable Roy DeMeo. Esta es su historia. Es 1940, un niño llamado Roy Albert DeMeo nace en Brooklyn, Nueva York, en una familia de inmigrantes italianos. Es uno de 5 hijos, aunque su hermano mayor fallecería durante la Guerra de Corea. DeMeo se graduará de la escuela secundaria en 1959, donde comenzaría una pequeña operación de préstamos usurarios. Sin embargo, tiempo antes, también comenzó un aprendizaje en una tienda de comestibles en el departamento de carnicería a los 15 años. Esto será importante más tarde. Comenzó su carrera criminal trabajando para la familia criminal Lucchese de Nueva York. Aquí, principalmente se dedicaba al robo de autos. Sin embargo, en 1966, sus perspectivas profesionales cambiarían cuando fue abordado por un hombre llamado Anthony Gaggi, un soldado de la familia criminal Gambino. Gaggi le ofreció a DeMeo más dinero y un trabajo en general mejor, así que obviamente lo aceptó. No solo siguió ganando más dinero bajo sus operaciones de préstamos usurarios, sino que ahora también con el robo de autos, ya que tenía un grupo de jóvenes de ideas afines para ayudarlo con este negocio. Ese mismo año, Roy conocería a un joven judío llamado Chris Rosenberg mientras vendía marihuana en una gasolinera local. Rosenberg era 9 años menor que él, así que se convirtió en su mentor de alguna manera. DeMeo prestaba dinero a su nuevo amigo para que pudiera traficar más drogas y como resultado, Rosenberg presentaría a sus amigos a DeMeo, formando un pequeño grupo de ladrones de autos y traficantes de drogas. Con el tiempo, se unirían 2 hombres más, Patrick Testa y Anthony Center. Testa nació en 1957 como uno de 9 hijos en un hogar de clase trabajadora, mientras que Anthony Center nació inversamente en un hogar de pandillas, siendo su tío Robert un asociado de la familia criminal Colombo. Al principio, Rosenberg contrató a la pareja de amigos para limpiar su Porsche, luego, más adelante, para ayudar a robar autos. DeMeo, Rosenberg y la pareja se convertirían en los miembros principales de lo que entonces se conocería como la pandilla DeMeo. Aparte de ellos, estaban varios más. Entre ellos también destacaba Frederick Dinome, un corredor de carreras profesional de arrastre con sede en Brooklyn. El equipo de DeMeo era una de las redes de robo de autos más exitosas de la ciudad. Tenían más de 20 ladrones de autos profesionales que salían cada noche y tomaban autos por encargo. En 1972 se uniría a una cooperativa de crédito como miembro de la junta directiva, lo que le daba la capacidad de blanquear dinero fácilmente. Hizo amigos en la cooperativa de crédito después de abrirles nuevas oportunidades rentables. Mientras tanto, se ocupaba de robar fondos de la Unión para hacer crecer sus operaciones de préstamos usurarios. El trabajo de préstamos usurarios de DeMeo abarcaba la industria automotriz, clínicas de aborto, restaurantes, consultorios dentales y más. Para pasar desapercibido ante la aplicación de la ley, se registró como miembro de la corporación de ropa deportiva llamada Sportswear Corporation, mientras les decía a sus vecinos y amigos que trabajaba en construcción y venta de autos usados. El dinero que ganaba de los autos, las drogas y los préstamos hacía muy felices a sus jefes. Sin embargo, por más hábil que fuera en los negocios, DeMeo se hizo conocido por algo mucho más oscuro que estafas y robos, el conocido posteriormente como el método Géminis. Más adelante hablaremos sobre esto. Para mediados de la década de los 70, DeMeo incursionó y tuvo intereses en el negocio de las películas para adultos.
Pero en algún momento, la policía irrumpió en la puerta de un negocio de procesamiento de películas propiedad y operado por Paul Rothenberg, el principal distribuidor de películas para adultos en toda la ciudad de Nueva York. Después de enterarse de que la policía interrogó a Rothenberg sobre sus cheques a Roy DeMeo, Gaggi ordenó un golpe en contra de Paul Rothenberg, y no fue otro que DeMeo quien lo llevó a cabo. 3 semanas después del allanamiento, DeMeo perseguiría a Rothenberg por un callejón en Long Island y le dispararía con un silenciador, matándolo. Con sus habilidades previas en carnicería, logró esconder el cuerpo, pero Rothenberg no sería su único trabajo de asesinato. A finales de 1974, DeMeo entraría en conflicto con Andrei Katz, un propietario de un taller de reparación de autos que trabajó con él al principio. Katz comenzaría a delatar con las autoridades al hombre de confianza de DeMeo, a Chris Rosenberg. DeMeo supo sobre la reunión inmediatamente después de que sucediera gracias a detectives de crímenes vehiculares que estaban en su nómina. Roy ordenó un plan para cazar al soplón. El 13 de junio de 1975, una mujer fue utilizada para engañar a Katz y llevarlo a su departamento en Manhattan para lo que él pensaba que era una cita. A su llegada, fue inmediatamente secuestrado por miembros de la pandilla DeMeo. Posteriormente, fue llevado al sector de carnes de un supermercado en Rockaway Beach, Queens, donde fue acuchillado varias veces en el corazón y la espalda con un cuchillo de carnicero. Luego de ser decapitado, la cabeza de Katz fue destrozada poniéndola en una máquina usada para compactar cajas de cartón. Las demás partes del cuerpo fueron puestas en bolsas de plástico y depositadas en los contenedores de basura del supermercado, donde serían descubiertas varios días después, cuando un peatón, caminando con su perro, encontró una de las piernas de Katz en una acera cerca de la tienda. La policía reportó a la prensa que había sucedido un asesinato espeluznante y brutal, pero esa fue toda la información que se dio. DeMeo hizo que sus seguidores llegaran a ser una pandilla experimentada en el proceso de matar y desmembrar víctimas. Se estableció un método de ejecución por DeMeo y su pandilla para asegurar que los cadáveres de sus víctimas fueran despachados rápidamente y desaparecieran. El estilo de ejecución fue llamado el método Géminis debido al Gemini Lounge, el principal escondite de la pandilla DeMeo, así como el sitio donde la mayoría de las víctimas de la pandilla fueron asesinadas. El proceso consistía en llevar con engaños a la víctima a través de la puerta lateral del local y hacia el departamento en la parte trasera del edificio. En este punto, un miembro de la pandilla, casi siempre el mismo DeMeo, se acercaría con una pistola con silenciador en una mano y una toalla en la otra, disparándole a la víctima en la cabeza y luego envolviendo la toalla alrededor de su cabeza como un turbante para evitar el flujo de sangre. Inmediatamente después, otro miembro de la pandilla acuchillaría a la víctima en el corazón para evitar que siguiera bombeando sangre y que ésta continuara saliendo por la herida en la cabeza. Para entonces, la víctima ya estaba muerta, se le despojaría de la ropa y sería llevada al baño, donde la sangre remanente se iba por el desagüe o se coagulaba dentro del cuerpo. De esta manera, se evitaba el estropicio del siguiente paso cuando miembros de la pandilla ponían el cuerpo sobre plásticos puestos en el suelo del cuarto principal y procedían a desmembrarlo, cortando los brazos, piernas y cabeza. Después de que todo estuviera hecho, las partes serían arrojadas al vertedero de Fountain Avenue, donde era prácticamente imposible encontrarlas. En general, todo el proceso era horripilante. DeMeo se obsesionó tanto con el asesinato que otros soldados y capitanes, también asesinos, comenzaron a tener miedo de él. En el otoño de 1976, la familia Gambino atravesó grandes cambios cuando su jefe, Carlo Gambino, murió de causas naturales. Paul Castellano fue nombrado jefe y Aniello Della Croce mantuvo la posición de subjefe. Las implicaciones de esto fueron dobles para DeMeo. Anthony Gaggi fue elevado a la posición de capitán, tomando el control de los hombres que previamente eran encabezados por Castellano. Esta promoción fue beneficiosa para DeMeo, cuyo mentor ahora estaba aún más cerca del liderazgo de la familia. Otra ventaja era que con la muerte de Gambino, nuevos asociados podían ser elegidos para ser miembros de la familia, lo que se conoce como hombres hechos dentro de la Cosa Nostra.
Sin embargo, Castellano no abrió inmediatamente los libros. Decidió hacer algunos cambios administrativos importantes dentro de la familia primero. El problema con Castellano era que era un hombre de cuello blanco, centrado en el mundo de los negocios corporativos y el lujo, y como resultado veía este tratamiento como tonto y brutal. Tampoco ayudaba que Demeo se había vuelto infame por su sed de sangre. Para 1977, Demeo se dio cuenta de que no iba a ser un hombre hecho dentro de la familia y se desesperó, lo que lo llevó a tomar una gran decisión al unir a los italianos con los irlandeses, aprovechando el momento e impulsando una alianza con la pandilla irlandesa estadounidense llamada The Westies. Para frustración del jefe Gambino, Paul Castellano, quien tenía interés en la construcción de un centro de convenciones, el líder de una pandilla irlandesa rival, Mickey Spillane, estaba causando demoras en la culminación del proyecto. Luego del asesinato nunca resuelto de Spillane en mayo de 1977, el líder de los Westies, James Coonan, asumió el control de los garitos de la mafia irlandesa en el West Side de Manhattan. Demeo, sintiendo que se abría una oportunidad para crear una gran fuente de ingresos para la familia Gambino, persuadió a Galli a considerar una asociación con los Westies. Poco después, Coonan y su segundo al mando, Mickey Featherstone, fueron citados a una reunión con Castellano, en la que aceptaron convertirse en un brazo de facto de la familia Gambino y compartir el 10% de todas las ganancias. A cambio, los Westies podrían ser exclusivos a varios negocios lucrativos de sindicatos o participar en asesinatos por contrato para la familia. Fue su rol protagónico en esta alianza lo que convenció a Castellano de introducir a Demeo formalmente en la familia. Demeo se convirtió en miembro en 1977 y se encargó de los tratos de la familia con los Westies. Sin embargo, los asesinatos no se detuvieron. Ese mismo año, la pandilla de Demeo ejecutó a Jonathan Quinn y a su novia, quienes creían que operaban con las autoridades. Luego, en 1978, el primer miembro de la pandilla sería asesinado. Un miembro llamado Edward Grillo había contraído deudas con Demeo y este último temía que Grillo se volviera hacia las autoridades. Como resultado, lo ejecutaron al estilo del método Géminis. Por otro lado, e inesperadamente, Chris Rosenberg fue el siguiente, ya que la pandilla comenzó a caer en la insubordinación y el caos. La orden de eliminar a Rosenberg se dio después de un negocio de drogas entre Rosenberg y un cubano que vivía en Florida. En esta reunión, Rosenberg asesinó al cubano y a sus asociados cuando viajaron a Nueva York para cerrar la venta. El cubano tenía conexiones con un cartel de drogas cubano, aumentando la posibilidad de violencia entre la familia Gambino y los cubanos a menos que Rosenberg fuera asesinado. Entendiendo esto, Demeo tuvo la obligación de planear el asesinato de Rosenberg, pero no lo ejecutó de inmediato. Al parecer, lo retrasó movido por el vínculo que había creado con Rosenberg, y como resultado de sus acciones, Roy Demeo se volvió cada vez más paranoico. Constantemente temía que los cubanos estuvieran detrás de él y después de meses de miedo creciente, cometería un error fatal en una fatídica tarde de 1979. Durante este periodo de paranoia, Demeo cometió su asesinato más conocido. La víctima fue un estudiante universitario sin vínculos criminales llamado Dominic Ragucci, quien estaba pagando sus estudios como vendedor puerta a puerta. Demeo vio a Ragucci estacionado afuera de su casa y asumió que era un asesino cubano. Así que Roy y los miembros de su pandilla, Joseph Guglielmo y Freddy Dinome, persiguieron a Ragucci a lo largo de 11 kilómetros, luego de lo cual el estudiante fue disparado por Demeo. Anthony Galli se enfureció con el asesinato de Ragucci y ordenó a Demeo matar a Rosenberg antes de que hubiera otras víctimas inocentes. El 11 de mayo de 1979, Rosenberg se presentó en el Gemini para la habitual reunión de la pandilla de los viernes por la noche. Poco después de su llegada, Demeo disparó rápidamente una sola bala a la cabeza del desprevenido Rosenberg. El usualmente frío Demeo dudó cuando Rosenberg, aún vivo, logró levantarse y arrodillarse en el piso, pero Anthony Center se movió y lo remató con 4 tiros en la cabeza.
A diferencia de Grillo, el cuerpo de Rosenberg no fue desmembrado ni desaparecido. Los cubanos habían demandado que su asesinato saliera en los periódicos. La vida continuaba para la pandilla y a medida que la década llegaba a su fin, DeMeo se hizo conocido con la Operación Empire Boulevard, siendo una de las más grandes del país en cuanto a robo de automóviles. DeMeo estaba enviando cientos de automóviles, cigarros y revistas para adultos al Medio Oriente cada semana. Pero para DeMeo siempre había un problema. En esta ocasión, Roy DeMeo y Anthony Galli se vieron involucrados en un conflicto con James Eppolito y James Eppolito Jr., dos miembros hechos de la familia Gambino. James Eppolito se reunió con Paul Castellano y acusó a DeMeo y a Galli de narcotráfico, lo que implicaba la pena de muerte. Castellano, de quien Galli era un aliado cercano, tomó partido contra Eppolito en la situación y le dio permiso a Galli para hacer lo que le plazca. Él y DeMeo dispararon a los dos en el automóvil de Eppolito Jr. cuando iban hacia el Gemini Lounge el 1 de octubre de 1979. Un testigo que conducía cuando se hicieron los disparos alertó a un oficial de policía, quien arrestó a Galli luego de un tiroteo entre los dos que dejó a Galli con una herida de bala en el cuello. Toda vez que DeMeo se había separado de Galli y abandonado la escena, no fue arrestado ni identificado por el testigo. Galli fue acusado de asesinato y del intento de asesinato de un oficial de policía, pero a través de la corrupción del jurado fue condenado solo por ataque y recibió una condena de 5 a 15 años en una prisión federal. DeMeo asesinó al testigo poco después de la acusación contra Galli en marzo de 1980. A pesar de esto, la operación Empire Boulevard continuó expandiéndose hasta que el almacén que servía como su cuartel general fue objeto de una redada por agentes del FBI. Las autoridades habían estado vigilando el almacén y obtuvo rápidamente una orden de registro. Henry Borelli y Frederick Dinome fueron arrestados en mayo de 1981 por su participación en la operación, pero no hubo suficiente evidencia para arrestar a ningún otro socio activo. DeMeo ordenó a Borelli y Dinome declararse culpables de los cargos con la esperanza de que ello detuviera cualquier investigación posterior de sus actividades por parte del FBI. La paranoia de Roy DeMeo hizo que el equipo comenzara a enfrentarse entre sí. DeMeo temía que sus soldados se volvieran informantes en su contra y por lo tanto las costuras comenzaron a romperse. Roy DeMeo se convirtió en un objetivo interno después de convertirse en una carga demasiado pesada para las altas esferas de la familia Gambino debido a la paranoia antes mencionada y al aumento del abuso de drogas. Los años 80 fueron una mala época para la mafia italoamericana, ya que sus homólogos en Italia huían de la policía y se escondían durante estos años. Los estadounidenses estaban siendo arrestados y asesinados en masa. No tenían tiempo para tolerar la irracionalidad de DeMeo. El problema principal, sin embargo, era que nadie estaba realmente dispuesto a matar a DeMeo. Le tenían demasiado miedo a su banda. Pero finalmente, el trabajo fue entregado a alguien dentro de la propia banda. Roy DeMeo sabía que era un hombre muerto, y su hijo Albert notó que se volvía cada vez más paranoico a medida que su vida llegaba a su fin. Comenzó a andar por todas partes con una escopeta oculta e incluso consideró fingir su muerte. Pero el 10 de enero de 1983, DeMeo condujo hasta la casa de Patty Testa. Esa misma noche, no asistió al cumpleaños de su hija, algo muy fuera de lo común para él. Su hijo, al notar esto, encontró todas las pertenencias personales de su padre dentro de su estudio. Ahora temían lo peor y con razón. El 20 de enero de ese año se encontró el cuerpo de DeMeo en el maletero de su Cadillac, congelado y muerto. Estaba muerto y todo el terror y brutalidad que infligió durante más de una década finalmente no significaba nada. Posterior a la muerte de Roy DeMeo, todo se terminó de desmoronar para los miembros de la pandilla que lideró durante años. Esta paranoia entre el equipo continuó, hasta que ocurrió un momento fundamental. El 4 de febrero de 1984, Richard Dinome,
El hermano de Frederick Dinome fue asesinado por Joe y Anthony Center, una pareja conocida como los Gemini Twins. Y si algo es más importante que el respeto a los mafiosos, es la familia. No la familia criminal, sino la familia de sangre, y Frederick no iba a dejar pasar el asesinato de su hermano sin venganza. Frederick decidió hacer algo que quienes lo rodeaban nunca pensaron que haría. Se convirtió en informante de la policía de la ciudad de Nueva York. Él y otro asociado se convirtieron en testigos clave para llevar ante la justicia a otros 8 miembros de la familia criminal. Gracias a esta ayuda que estaba brindando en el juicio, pasó a ser testigo protegido. Se llamó a 21 acusados para testificar ante los tribunales federales por su participación en el anillo de robo de autos y las operaciones de Géminis. Temiendo la vida tras las rejas, muchos de los acusados se convirtieron en testigos federales, incluidos algunos de la antigua banda de DeMeo. Bajo la presión de las autoridades y las traiciones dentro de la propia mafia, muchos otros no tuvieron tanta suerte. Paul Castellano eventualmente fue asesinado por John Gotti en 1985, con Gotti tomando las riendas de la familia. En 1986, Frederick Dinome fue encontrado colgado del dosel de una cama de agua en Texas, donde había estado viviendo bajo protección usando el nombre de Fred Marino. Algunos teorizaron que fue la culpa de convertirse en informante lo que llevó a Frederick a ahorcarse mientras esperaba su día en la corte. Otros no estaban tan convencidos de que Dinome alguna vez se suicidaría y creían que algo mucho más siniestro podría haberle sucedido a Frederick. Para ese momento, se esperaba que la información de Frederick Dinome figurara en al menos 4 juicios de presuntos miembros de la familia Gambino por cargos de extorsión, usura, tráfico de drogas y conspiración para asesinar. Anthony Galli moriría debido a complicaciones cardíacas mientras estaba en prisión a mediados de 1989. 7 miembros de la pandilla de DeMeo fueron condenados a cadena perpetua. El tribunal quedó tan conmocionado por el nivel de brutalidad expuesto durante el juicio que anunciaron que la pandilla de DeMeo era la más brutal jamás procesada. Aunque no se confirmó, se estima que mataron aproximadamente a 200 personas para la mafia. Si te parecieron terribles los métodos utilizados por Roy DeMeo, entonces no deberías dejar de ver la historia de Albert Anastasia, el gran verdugo de la Cosa Nostra. El video lo tienes justo ahora en pantalla.